¿Por qué Dios permitió al diablo existir tras su rebelión? La respuesta bíblica revelada. La creencia en la existencia de un infierno es un tema de dominio popular y forma parte esencial de una cultura con raíces cristianas. Sin embargo, algunos han llegado a afirmar que la evidencia dentro del cristianismo sobre la existencia de tal lugar es prácticamente inexistente. Échales un vistazo a los siguientes argumentos y, si puedes, comparte tu conclusión en los comentarios. Todos sabemos que un día Dios derrotará a Satanás, lanzándole en el lago de fuego donde será atormentado día y noche para siempre. Pero, a veces nos preguntamos ¿por qué Dios no ha destruido a Satanás ya? En 2 Tesalonicenses 1:9 se menciona los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Es decir, el castigo para aquellos que fueron juzgados como impuros no es la tortura en lagos de fuego, sino la perdición. Pero ¿por qué Dios no destruyó al diablo antes de que tuviera la oportunidad de hacer algo malo? Uno de los misterios de la vida cristiana es porque Dios no destruyó a Satanás inmediatamente después de que éste pecó. Quizás nunca entenderemos el razonamiento exacto de Dios, pero si sabemos ciertas cosas de su naturaleza. En Romanos 6:23 la idea se mantiene con porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Nótese que no hay referencia alguna a pecadores siendo condenados a una tortura eterna, sino que simplemente se les niega la recompensa por una vida de malas acciones. Porque la tragedia del pecado no se detuvo con Satanás. Porque Dios no lo destruyó antes de que su enfermedad del pecado pudiera extenderse. En el libro de las Revelaciones y en 2 de las parábolas de Cristo sí hay una semejanza, aunque bastante remota, del infierno que forma parte de nuestra cultura popular. Pero si un lugar de castigo eterno, como el famoso infierno, realmente fue concebido por la doctrina cristiana, ¿acaso no resulta extraño que las Sagradas Escrituras no le presten la atención que se merece? Entonces nos preguntamos, ¿de dónde vino Satanás? Cuando Dios creó a Lucifer, lo creó a un ser eterno como todo ángel. Dios no lo creó para morir o para que dejara de existir, sino para que viviera para siempre. Lucifer fue creado perfecto, divino es el lucero de mañana, pero después se halló iniquidad en él. Cuando Lucifer pecó mostrando rebelión contra Dios, fue expulsado de la presencia de Dios para vivir el resto de su existencia eternamente separado de Dios. En el libro de Apocalipsis, Dios revela que el diablo sabe que sus días están contados, y como resultado, intensifica sus ataques contra el pueblo de Dios y el mundo en general. Este mensaje debe despertar en nosotros una actitud de vigilancia, fe y esperanza en la victoria definitiva que Cristo ya ha ganado en la cruz. A través de estos cuestionamientos, reflexionaremos en cómo el enemigo actúa sabiendo que su tiempo es limitado y cómo los creyentes podemos vivir preparados, firmes en la fe y con la esperanza en la promesa de la victoria. La Biblia no responde todas nuestras preguntas sobre el diablo, pero sí indica que antes de crearse el mundo, Dios creó una hueste de ángeles poderosos para servirle. Satanás era uno de ellos, pero el orgullo y la codicia lo consumieron y lideró una rebelión contra Dios, con la esperanza de derrocar a Dios y tomar su lugar como gobernante del universo. Está escrito en Isaías 14, 12-14. El diablo existe y por su envidia por el Hijo de Dios que se hizo hombre, siembra odio en el mundo, que provoca la muerte. La envidia de aquel ángel soberbio que no quiso aceptar la encarnación, lo llevó a destruir a la humanidad. Y así algo entra en nuestro corazón: los celos, la envidia, la competición. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Las habladurías matan, calumniar mata, y el diablo ha nacido por esto. ¿Y qué hay de las habladurías que haces cuando hablas de otra persona? La destruyes. Y citó al apóstol Santiago:
La lengua es un arma feroz, mata, y el diablo acuñó desde el principio esto. En su rebelión fracasó, pero Satanás continuó oponiéndose a Dios y descarriando a la gente. Y lo seguirá haciendo hasta el fin de los tiempos, cuando será atado por los siglos de los siglos. Es importante recordar que Satanás había desafiado la justicia del gobierno de Dios. Había dicho mentiras acerca de Dios. Detrás de esto hay alguien que nos mueve a hacer estas cosas. Eso es lo que llamamos la tentación. He tenido esta tentación, esta otra, aquella otra. Entonces pensamos si alguien que te toca el corazón para hacerte ir por el camino equivocado. Alguien que siembra destrucción en nuestro corazón, que siembra el odio. Y hoy tenemos que decirlo claramente. Hay tantos sembradores de odio en el mundo que destruyen. La idea de decir una mentira nunca había entrado en la mente de los ángeles. Naturalmente, no comprendieron todo lo que había detrás de los engaños del diablo con toda su magnificencia de caída. El diablo le queda poco tiempo, nos recuerda la urgencia del plan de Dios y el destino inevitable del enemigo de nuestras almas. ¿Por qué Dios no destruye a Satanás? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Desde el principio, Satanás fue expulsado del cielo debido a su orgullo y deseo de ser igual a Dios. Este acontecimiento es de gran importancia para entender la naturaleza del enemigo. Satanás, conocido como el lucero o hijo de la mañana, fue originalmente un ángel de gran rango, pero su orgullo lo llevó a la rebelión. Esta caída inicial marca el comienzo de su derrota y nos revela que su posición original fue destruida a causa de su pecado. Esto nos enseña sobre el carácter de Satanás, alguien que, desde el inicio, ha estado en oposición al propósito y la gloria de Dios. Este argumento nos manifiesta por qué Dios no destruye a Satanás. Dios es absolutamente soberano sobre toda la creación, y esto incluye a Satanás. Ciertamente, Satanás y sus demonios causan estragos en el mundo, pero solo se les permite una cierta libertad. Está escrito en Isaías 14:24. También sabemos que Dios ha planeado todo desde el principio del tiempo hasta el final. Nada puede frustrar sus planes, y todas las cosas proceden exactamente a tiempo. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Dios creó a Satanás. Satanás es un espíritu, pero contrario a Dios, Satanás no es omnisciente, omnipotente ni omnipresente. Cuando Dios creó a Satanás, al igual que cuando creó a Adán y a Eva, Él sabía que ellos pecarían. Pero Dios no hizo nada para hacerlos pecar, simplemente los creó con la libertad de escoger. El conocimiento que Dios tenía de lo que sucedería por adelantado es propio de un ser omnisciente y omnipresente. Aún así, el hecho que Dios supiera que su creación escogería desobedecerlo, no implica que podamos culpar a Dios. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La Biblia asegura que el destino final de Satanás es el lago de fuego. Este es un destino inevitable y eterno, donde ya no podrá engañar ni destruir. Aunque ahora tiene un cierto nivel de poder y libertad, sabemos que este es temporal. Esta certeza nos da esperanza, porque, aunque Satanás esté activo en este momento, su tiempo es limitado y su derrota ya está decretada por Dios. Esta promesa debe animarnos a resistir sus ataques, sabiendo que la victoria ya está garantizada. Fueron Satanás, Adán y Eva los que decidieron pecar en su propia voluntad. Tan engañoso fue Lucifer, que antes de que todo el universo pudiera estar completamente convencido, la naturaleza de su alternativa tuvo que ser completamente expuesta. Ha tomado tiempo para que todos realmente comprendan cuán desastrosa es la alternativa de Satanás. Pero eventualmente todos verán que la paga del pecado es muerte y que el regalo de Dios es vida eterna.
La Biblia nos dice en Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. En Apocalipsis 12:12 nos dice, por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Satanás sabe que su tiempo está contado. Este conocimiento lo impulsa a actuar con furia y agresividad, buscando causar el mayor daño posible en el menor tiempo. El diablo no es omnisciente ni omnipotente, pero entiende las Escrituras y sabe que sus oportunidades para destruir y oponerse al plan de Dios son limitadas. Este versículo nos muestra que Satanás está lleno de ira precisamente porque sabe que sus días están contados. La vida eterna es un regalo de Dios y está prometida. Si es un regalo, no podemos ganarlo ni pagar por él. Sería insensato recibir un regalo por amor y ofrecer pagarlo. El que recibe un regalo no puede comprarlo. Lo correcto cuando se nos ofrece un regalo es aceptarlo con agradecimiento. Nuestra salvación es un regalo de Dios, no algo que hemos hecho nosotros. Él nos salva por su misericordia, no por lo que hayamos hecho. Debemos aceptar con acción de gracias el regalo que generosamente Dios nos ofrece. Para alcanzar este regalo, tenemos que aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Si Dios hubiera destruido a Satanás inmediatamente, los ángeles habrían comenzado a servir a Dios por miedo y no por amor. Esto habría frustrado el mismo propósito que Él tenía al crear seres con el poder de elección. Dios no destruyó a Satanás en ese momento, porque Dios, en su soberanía, decidió que todos los seres de la creación tuviéramos la facultad de decidir seguir el camino bueno o el malo. Dios permitió a Satanás demostrar su sistema alternativo. Es por eso que se le dio la oportunidad de hacer su propuesta a Adán y Eva. Dios no eliminó a Satanás en aquel tiempo, pero el diablo ya fue derrotado en la cruz del Calvario, y a Satanás le espera el castigo eterno en el lago de fuego y azufre al final de los tiempos. Este planeta se ha convertido en un campo de pruebas donde el carácter de Satanás y la naturaleza del diablo se contrastan con el carácter de Dios y la naturaleza de su reino. Algo importante que debemos recordar es que el ser humano también es un ser eterno, creado por Dios para vivir para siempre después de la muerte física. La humanidad es creada a imagen de Dios como seres tripartitos. Las tres partes de una persona son el espíritu, el alma y el cuerpo. Como seres espirituales, viviremos eternamente. El pecado de Adán en el huerto sentenció a todos los seres humanos a una muerte física y espiritual. La muerte espiritual no significa que el espíritu deje de existir, sino que éste se encuentra separado de Dios. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, el ser implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. La buena noticia es que no tenemos que permanecer separados de Dios. Gracias a que el Padre nos ama tanto, hizo posible que volviéramos a unirnos a Él a través del derramamiento de sangre libre de pecado. Él preparó un cuerpo, y su Hijo primogénito, Jesús, se convirtió en el sacrificio para el pecado de la humanidad. Fue la decisión de Dios no destruir a Satanás. Dios también pudo destruir a Adán y Eva cuando pecaron, pero tampoco lo hizo. Pero Dios en su soberanía permitió a todos los seres de su creación a tener libertad de escoger. Y eso fue lo que pasó. Entonces el diablo usa el engaño, la mentira y la confusión para alejar a las personas de la verdad de Dios. Su objetivo es cegar las mentes y endurecer los corazones para que no puedan ver la luz del Evangelio.
Pero el hecho de no destruir a Satanás no significó la indiferencia de Dios. Por el contrario, Dios el Padre, por amor a la humanidad, envió a Jesús, Dios Hijo. La Biblia advierte que los últimos días serán tiempos peligrosos, con un aumento de la maldad en la humanidad. Este incremento es un reflejo de la actividad del enemigo, quien busca destruir a tantos como pueda antes de su derrota final. La maldad en la humanidad, tal como se describe aquí, es el resultado de su influencia y un claro indicativo de que estamos en tiempos críticos. Como creyentes, debemos estar alertas a las señales y mantenernos firmes en nuestra fe, sabiendo que todo esto es parte del plan de Dios y que la victoria ya está asegurada. Y con la muerte de Jesús pagó el castigo por el pecado de Adán, a fin de que pudiéramos disfrutar una vida espiritual y tener una relación con Dios. No podemos cuestionar a Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. A través del engaño, Satanás confunde y destruye, apartando a muchos de la verdad. Es por eso que debemos mantenernos en la verdad y en la palabra de Dios. Algunas personas se atreven a cuestionar las decisiones de Dios. Cuestionar el plan de Dios y el tiempo del desarrollo de su plan es cuestionar a Dios mismo, su juicio, su carácter y su propia naturaleza. No es correcto cuestionar su derecho a hacer exactamente lo que Dios ha planeado en su soberanía. Cualquier plan que proviene de la mente del Todopoderoso es el mejor plan posible. Es cierto que no podemos esperar entender esa mente perfectamente, como Dios mismo nos recuerda en Isaías 55, 8-9. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Dado que el enemigo actúa con mayor intensidad, los hijos de Dios deben estar preparados para resistir sus ataques. La armadura de Dios, que incluye la verdad, la justicia, la fe y la palabra, nos proporciona las herramientas para enfrentar las acechanzas del diablo. Solo con la armadura de Dios podemos resistir y permanecer firmes. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Sin embargo, nuestra responsabilidad a Dios es obedecerlo, confiar en Él y someternos a su voluntad, lo entendamos o no. En el caso de su tiempo para castigar a Satanás, tiene que ser el mejor plan posible porque es el plan de Dios. Comentario final, antes de irme. Nunca dudes que el diablo es real o que es poderoso, pero también es un enemigo derrotado, porque por su muerte y resurrección, Jesucristo venció los poderes del pecado y la muerte y el infierno. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. La oración y la vigilancia son fundamentales. La Biblia nos insta a estar alertas y sobrios, sabiendo que el diablo está buscando a quien destruir. Sin embargo, la oración nos fortalece y nos permite resistir sus intentos. Asegúrate de tu compromiso con Cristo, porque cuando entregamos nuestra vida a Él, Dios nos hace parte de su familia para siempre y nos libera de las garras de Satanás. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Debemos vivir preparados, en santidad y obediencia a Dios, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Dios nos da la victoria. El enemigo está limitado, y Dios nos dará la victoria definitiva. Finalmente, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Necesitamos mantenernos libres y saber lo que verdaderamente es ser libre. La vida está llena de muchas elecciones, y hay un camino seguro que podemos tomar. Esperando que te guste esta oración de entrega, y esperando que le des un me gusta,
compartas y me ayudes a encontrar a más personas necesitadas de palabra de Dios. Te doy las gracias. Además, espero encontrarte pronto en un nuevo video. Saludos y hasta pronto.